Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Es un gusto para mí saludarte nuevamente a ti que estás ahí, ¿verdad? Dispuesto, estás ahí pendiente de la palabra de Dios en este instante. Te doy la bienvenida a este lugar. Vamos a compartir la poderosa palabra y vamos a recordar, ¿verdad? Estamos ahorita estudiando el libro de Primera de Juan, la carta de Primera de Juan. Es una carta, ¿verdad? Y hemos hablado otras veces que las cartas se leen de principio a fin para poderlas entender perfectamente. Así que ahorita vamos ya con el capítulo 2 y dijimos que todos los jueves íbamos a estar estudiando esta carta, así que ahorita vamos con el capítulo 2, pero antes de todo vamos a pedir al Señor que sea Él dirigiendo lo que se va a hablar en este momento. Acompáñame. Gracias, bendito Dios, estamos aquí ya listos una vez más a compartir tu palabra. Te rogamos, Padre mío, que seas tú tocando el corazón de la persona que está ahí escuchando mi voz en este momento, que esta palabra no quede perdida, sino que quede sembrada en su corazón y que posteriormente pues pueda ponerla en práctica. Gracias, Cristo Jesús. Amén y amén. El tema que le hemos puesto a esta reflexión es: el amor me hace permanecer en la luz. El amor me hace permanecer en la luz. Qué maravilloso es cuando uno ama, ¿verdad? Siempre se mantiene en el lugar donde está eso que uno ama, ¿verdad? Así mismo es con Dios. No importa el riesgo, no importa las limitaciones, no importa el problema que pueda acontecer, pero cuando uno ama a Dios, uno hace todo por agradarle a Él. Uno viene y afronta cualquier dificultad por tal de hacer la voluntad de Dios. Amén. Entonces dice aquí Juan 15:4. Vámonos a Juan 15:4, aquí el Evangelio. Vamos a retomar este versículo para iniciar. Vámonos a Juan 15:4 y dice así: permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, así no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Está diciendo nuestro Señor Jesucristo: permaneced en mí y yo permaneceré en vosotros, ¿verdad? Él quiere que nosotros vengamos, ¿verdad? Y entendamos que sin Él nosotros no somos nada, que nosotros necesitamos estar conectados a Él, necesitamos estar de la mano con nuestro Dios, necesitamos estar aferrados a Él para poder venir y hacer todas las cosas. No podemos hacer nada si Él no está con nosotros. Así como la vid dice aquí, que en el pámpano necesita estar junto con el Señor, necesita estar amarrado, necesita estar conectado con la vid que es verdadera, ¿verdad? Asimismo, nosotros con nuestro Dios, que Él es la vid verdadera, tenemos que estar conectados con Él. Además dice acá, ¿verdad?, que sin Él no podemos llevar fruto. Sin Dios no podemos hacer nada. Todo lo que nosotros somos es por la voluntad de Él. Todo lo que nosotros tenemos, poseemos, es porque Él así lo ha querido otorgar a nosotros. Y eso lo tenemos que tomar muy en cuenta, que nosotros por sí solos no podemos hacer nada, que necesitamos de nuestro Dios para poder realizar todo lo que nosotros hacemos, y todo lo que nosotros tenemos la habilidad de hacer algo, es porque Dios lo ha permitido en nosotros, es porque Él nos ha otorgado, ¿verdad?, esa habilidad, esa sabiduría para poder avanzar y para poder hacer las cosas. Entonces, cuando nosotros somos de esa manera, pensamos de esa manera, entonces podemos comprender de que sin Dios no podemos hacer nada, que lo necesitamos, ¿verdad? Que necesitamos a Dios de nuestra parte, que necesitamos a Dios de nuestro lado, que necesitamos que Él vaya caminando con nosotros para que todo sea una realidad en nuestras vidas. Ahora bien, ya regresando a la primera carta de Juan, allá en el capítulo 2, que es el que vamos a ver ahora, dice allá, está enfocando diferentes áreas, diferentes etapas. Y en la primera estamos hablando, allá en el 2:1, Él se nos presenta como nuestro abogado. Amén. Dice allá en el 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Dice al apóstol, dice aquí Juan, ¿verdad?, el que escribió la carta, dice: hijitos míos, yo les escribo para que no pequéis. La intención es aquí de que la persona, cuando conoce a Cristo, cuando ama a Cristo, cuando anda en la luz de Cristo, no puede pecar, porque está siendo guiado por el Dios mismo. Y una persona que se deja guiar por Él, que es la luz, no puede pecar. Pero aquí dice, pero por si acaso, ¿verdad?, que no es un permiso para que pequéis, sino que por si acaso pecáis, porque ya no fue como poderlo evitar, ¿verdad? Pecó,
pero que no se sienta como que está ya aislado completamente de Dios, ¿verdad? Sino que hay una oportunidad. Hay la oportunidad que puedes venir y arrepentirte, puedes venir ante la presencia de Dios porque dice que Él es nuestro abogado. Cuando dice aquí que abogado tenemos con el Padre, también se está refiriendo a aquel pecador que no ha conocido a Jesús, aquel pecador que nunca ha tenido a Jesús en su corazón, aquel pecador que le dice, mira, ven, no importa el pecado que has cometido, Dios te ama y quiere hacer padre tuyo. Dios te ama y quiere que tú seas su hijo. Él es el abogado, es el que intercede por ti porque Él pagó un precio en la cruz para derramar su sangre y darte esa salvación que te puede otorgar la vida eterna. Está diciendo aquí, abogado tenés para con el Padre, porque es cierto, eres un pecador, dice acá, pero Jesucristo pagó el precio para otorgarte esa vida eterna. No es que el cristiano venga y va a pecar, porque el que ama a Cristo no lo hace. El que ama a Jesús tiene el Espíritu Santo dentro. Y el Espíritu Santo es imposible que venga y no te diga, y no te haga sentir que estás en un error. El Espíritu Santo le dice a sus hijos cuando es que está a punto de cometer un error. Y entonces el Hijo de Dios que ama a Dios no viene y comete pecado. Entonces no necesitamos ese abogado, así hablándolo en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios y estamos en la obligación de hacer lo correcto. Estamos en la obligación de obedecer. Estamos en la obligación de caminar rectamente. Estamos en la obligación de obedecer sus mandatos, sus estatutos. Estamos en la obligación porque le conocemos y el Espíritu de Dios está dentro de nosotros. Amén. Entonces por eso dice aquí, pero por si al caso falló, si al caso dañaste, si al caso pecaste, tienes un abogado para con el Padre y es Jesucristo nuestro Señor. Dice ahí en el versículo 4 y 5 del mismo capítulo 2, que el que conoce guarda sus mandamientos. El que conoce a Jesús guarda sus mandamientos. El que ama a Jesús guarda sus mandamientos. Y no solamente eso, sino que también los pone por obra. Dice allá en el versículo 8, camina de acuerdo a la naturaleza de Jesús. Tienes a Cristo adentro, pues eso es lo que tú actúas de la manera como lo que anda adentro. Tú actúas de la manera como lo que conoces de Jesús, lo que conoces de su palabra. Tú vienes y actúas de esa manera, así como un hijo ve a su padre y le imita. Así mismo somos tú y yo. Así como es el hijo e imita a su padre todo lo que hace porque lo admira y porque lo ama. Así mismo somos tú y yo cuando conocemos a Jesús y el Espíritu de Él está en nosotros. Nosotros actuamos, nosotros hacemos lo que nuestro Señor hace. Y eso nos hace parecernos más a Él y nos hace caminar de acuerdo a su naturaleza. Aleluya. También nos dice acá, otra faceta es que Él nos ha dado un nuevo mandamiento. Y lo dice allá en el versículo 10, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y el que no, y en él no hay tropiezo. Mira bien, dice, el que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. ¿Por qué no hay tropiezo en esa persona que ama al hermano? En aquel que tiene la luz, en aquel que tiene a Jesucristo en su corazón. ¿Por qué es que no hay tropiezo? No hay tropiezo para otro. Porque aquel que tiene el amor de Cristo puede amar a otro. El que tiene amor de Cristo no le desea mal al prójimo. El que tiene amor de Cristo sabe que todos tienen la oportunidad de venir a Dios. El que tiene amor a Cristo sabe de que otros tienen que escuchar la palabra de Dios y ser libres, así como nosotros hemos sido libres, amén. Entonces el que tiene amor de Cristo no se comporta de una manera egoísta, no se comporta de una manera hipócrita, no se comporta de una manera envidiosa. ¿Por qué? Porque tiene el amor de Cristo adentro, tiene la luz en él, y esa persona que tiene la luz de Cristo es la guía para los demás. Aleluya. Es la guía para los demás. Por eso aquí, el que ama a su hermano permanece en la luz, permanece en Cristo, porque tiene el amor de Cristo, tiene la luz de Cristo, y en él no hay tropiezo, porque guía, ama igual que Cristo, guía y ama como la naturaleza que anda portando adentro, y ese es nuestro Señor Jesucristo. En el que dice en el 11, el que no ama está en tinieblas. Está claro, esa es la contraparte. El que no ama está en tinieblas. El que le desea mal a su prójimo está en tinieblas. El que le desea un mal a su hermano está en tinieblas. El que pone tropiezo a todos está en tinieblas, ¿verdad? Dice aquí, el mensaje es para todos sin excepción.
El que ama sabe que los demás tienen la misma oportunidad, la misma necesidad que tú y yo tuvimos un día. Esa oportunidad la tiene también toda persona de escuchar el evangelio y de venir y ser rescatados de ese pecado y esa muerte y esa condenación. Entonces, sabe que todos tienen derecho a escuchar ese mensaje. Dice, y el que ama no ama las cosas del mundo ni lo que está en él. Porque lo que hay en el mundo lo que trae es muerte espiritual. Lo que hay en el mundo es lo que hace es alejarnos de la presencia de Dios. Lo que trae el mundo es distanciarnos de la comunión con Dios. Dice ahí, el que no tiene que amar al mundo ni las cosas que hay en él, dice en el versículo 15, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, nos muestra estos 3 puntos. Los deseos de la carne, todo aquello que tu cuerpo necesita, todo aquello que tu cuerpo te da apetito, todo eso son obras de la carne, ¿verdad? Y Dios dice aquí que cuando tú tienes esa naturaleza de Cristo, tus prioridades no son las obras de la carne. Ahora bien, hay que alimentarse, por supuesto que sí. Alimentarse, el comer esos alimentos es algo que necesita nuestro cuerpo, porque necesita estar fuerte, pero eso es del mundo, es pasajero. ¿Verdad? Ya cuando estemos en la vida espiritual no necesitamos alimentarnos, pero aquí si estamos en el mundo natural tenemos que alimentarnos, pero nuestra prioridad no debe de ser esa. Nuestra prioridad debe ser agradar a Dios y Él viene y obra, ¿verdad? Otorgándonos todo aquello que nosotros necesitamos en el mundo natural, los deseos de los ojos, aquello que te perjudica, esa vida espiritual, aquello que te perjudica, el crecimiento, aquello que te opaca, el Espíritu de Dios. Dice la palabra de Dios que la lámpara de los ojos es el cuerpo. Todo lo que tú permites que entre a tus ojos, así eres como estás por dentro. Si estás lleno de oscuridad, es porque lo que tú ves no trae nada de beneficio. Y no traes oscuridad, no hayas camino, no hayas la dirección correcta, no hayas cómo paso dar. ¿Por qué? Porque estás en oscuridad, ¿verdad? Y eso es que tus ojos no están viendo lo correcto, como dice allá en Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Cuando tú tienes los ojos en el lugar correcto, tú tienes dirección. Tú puedes ver claramente el paso que tienes que dar. Tienes guía para avanzar en el camino que Dios ha trazado en tu vida. La vanagloria, cuando tú te crees importante que los demás y que solo tú tienes derecho a realizar ciertas cosas y que nadie más debe de hacerlo y que solo a ti se te debe de honrar y solo a ti se te debe de alabar y todo lo que tú haces se te debe de mencionar. Es la vanagloria, ponerse en el lugar de Dios, ¿verdad? Todo eso son obras de la carne que a Dios no le agradan y aquí nos está hablando que el que ama a Dios no hace tales cosas. Porque el que ama a Dios hace todo aquello que a Dios le agrada. Hace y se limita porque por honrar el nombre de Dios. Amén. El que hace la voluntad de Dios permanece siempre en él. ¿Verdad? Permanece siempre en él porque ahí hay satisfacción, porque ahí hay gozo, ahí hay alegría, ahí hay dirección, ahí hay luz, ahí hay provisión. En Cristo lo tenemos todo, aleluya. En Jesucristo lo tenemos todo y es por eso que con él reinamos siempre. Dice, con él permanecemos siempre. El que hace la voluntad de Dios permanece siempre en él, aleluya. Nos habla también de otro aspecto y es del anticristo. Eso está ya más adelante y dice que son las evidencias de los últimos tiempos, ¿verdad? Reconocemos los momentos escatológicos de todo lo que está acontecimiento y la venida de Dios, ¿verdad? Que ya está cerca. Todo eso se está ahorita dando, ¿verdad? Y dice ahí, nos habla de esas evidencias y entre ellas están los falsos cristos que hemos mencionado otras veces, de las cuales hemos hablado, personas que hasta nos ha sido un poco risible de personas que se hacen llamar Cristos y no tienen nada que ver, ¿verdad? No tienen ni siquiera semejanza alguna con lo que realmente es nuestro Señor Jesucristo, que otorgó su vida en esa cruz, ¿verdad? Estuvimos viendo una reflexión referente a eso de los falsos Cristos, ¿verdad? Pero aquí nos habla también de ello, ¿verdad? De la distinción entre lo verdadero y lo falso, ¿verdad? ¿Cuáles son los verdaderos cristianos? Nos habla en el versículo 19. Y en el 22 nos dice cómo saber quién es el anticristo, cómo saberlo. Dice, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo.
aquella persona o aquel ser, ¿verdad? Que viene negando que existe Jesucristo, que existe el Hijo de Dios, que existe el Padre. Aquellos que vienen negando que no existe nadie más, entonces que solamente existen ellos. Ese es el anticristo, ¿verdad? Y dice, esa es la señal, así es como habla la persona, ¿verdad? Que se está sintiendo como un Cristo. ¿Verdad? Que se siente como un Cristo, que Él es la única solución, la única respuesta y que nadie más puede venir a hacer algo similar, sino que solamente es una persona y que no existe alguien más. Entonces esto tiene la cualidad de un anticristo. Ahora además dice que tenemos la unción para entender todas las cosas. Ahí en el versículo 26 y 27 lo vamos a leer. Ahí nos muestra el Señor que tenemos la unción. Dios nos ha otorgado, ¿verdad? Nos ha dotado, nos ha dado ese equipaje que necesitamos tú y yo, ese equipaje, ¿verdad? Que viene de Dios para que nosotros podamos venir y desenvolvernos en nuestro propósito. Y vemos aquí, dice, primera de Juan 2, 26 y 27, dice, os he escrito esto sobre los que os engañan, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado permanecer en Él. Aleluya. Mira qué maravilloso es esto. Es que el Espíritu de Dios piensa en todas las cosas. Nuestro Dios piensa en todas las cosas. Dice Él, ustedes tienen una unción que no necesita que nadie les enseñe, porque esa unción cuando es fuerte en ustedes, ella misma les va mostrando el paso a seguir, ella misma les está mostrando lo que deben de hacer, ella misma abre el panorama espiritual de la palabra de Dios. La unción del Espíritu Santo es la que te dirige qué es lo que debes de hacer y qué es lo que no debes de hacer. La unción del Espíritu Santo es el que te guía en todo paso. Por eso dice aquí, ustedes tienen una unción que es capaz de mostrarles todas las cosas para no ser engañados. Dios siempre nos va dejando ese equipaje que tenemos. Él tiene el antecedente de todas las cosas y nos ha otorgado ese equipaje. Es como que tú vienes y le pones a tu niño que va al kinder, mire hijo, le voy a poner este pañuelo. Le voy a poner este pañuelo porque tú lo ves que anda así como un poquito mocosito. Entonces tú le pones el pañuelo porque sabes que más adelante, en lo que transcurre la jornada de estar el niño ahí en el colegio, en el kinder, van a tener que necesitar ese pañuelo, ¿verdad? Entonces tú se lo pones ahí en el equipaje, en su bolsón, para ir al kinder. Así mismo Dios nos puso nuestro equipaje para podernos defender ante las circunstancias y no seamos engañados por nadie. Y es tu obligación venir y desarrollar ese equipaje que Dios ha puesto dentro de nosotros, y entre ellas está la unción que tenemos. Hay que enriquecer esa unción, hay que venir a presencia de Dios para que esa unción sea enriquecida y nosotros podamos entender todas las cosas, ¿verdad? Que nosotros en la carne no lo podemos discernir. Acordémonos que dice la palabra de Dios que las cosas de la carne no disciernen las cosas del Espíritu. Entonces tenemos que estar fuertes espiritualmente para poder entender el mensaje de Dios para nuestras vidas, para poder ver el camino que Dios nos está mostrando, para ver qué paso vamos a seguir. Hay que venir y tener esa unción bien fortalecida. Amén. Ahora vemos allá todo el que hace justicia. Vemos otro punto y es la justicia. Y nos habla ya en el versículo 29. Dice, todo el que hace justicia es nacido de Él. Y lo leemos en el 29, dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. El Hijo que es Hijo de Dios hace justicia. ¿Y qué significa ser justo? Es hacer las cosas o otorgar aquello. Justo es hacer lo correcto y otorgar, y justicia es otorgar aquello lo que legalmente le corresponde. Y aquí podemos hacer dos divisiones. Uno es cuando no toleramos lo que es incorrecto. Hacemos justicia cuando no toleramos lo que es incorrecto. Cuando no toleramos el pecado y cuando decimos, mira, eso está fallando. Mira, tienes que venir al Señor. Mira, tienes que ponerte a cuentas con Dios.
Hacemos justicia cuando vemos que algo está haciendo indebidamente y no nos ponemos a favor de ello, porque también allá en el libro de Proverbios nos dice, ¿verdad? Nos habla de aquellas personas que se ponen a favor del que está siendo dañado, ¿verdad? Y pervierte el derecho del justo. Ahí nos habla acerca de eso, de que la justicia es venir y estar de acuerdo con aquel que está haciendo lo correcto, no con el que está haciendo lo incorrecto. No es hacer alianzas con aquel que está haciendo para dañar a otro, sino hacer lo correcto. ¿Por qué? ¿Por agradar a la gente? No, por agradar a aquel que te llamó, por agradar a aquel que te rescató del pecado, para agradar a aquel que dio la vida por ti en la cruz y derramó su sangre. Por eso, por amor a Él, tú no vas a hacer la injusticia. Tú no te vas a aliar a las personas que hacen injusticia. Claro que no. No tolerar lo que es incorrecto, esa es parte de la justicia. Y el otro punto es otorgando lo que legalmente le corresponde a otro. Todos nacemos con equipaje, pero también todos venimos con bendiciones que Dios establece para nuestras vidas. Y nosotros no somos quien vamos a venir y decir qué recibe y qué no recibe aquella persona que Dios ya dijo que sí. No somos nosotros los que vamos a decirle, Señor, no estoy de acuerdo en que aquella persona la hayas escogido para esto. Mira, Señor, no estoy de acuerdo en que aquella persona reciba lo que tú ya decidiste para esa persona. No somos nosotros, porque es Dios quien decide todas las cosas. Es Dios quien decide acerca de nosotros. Y así como tú tienes tu oportunidad para avanzar, tú tienes tu oportunidad para que Dios te bendiga, tú tienes tu oportunidad en Dios, así todas las demás personas lo tienen. Y eso se llama justicia, reconocer que yo voy así como yo quiero lo que Dios ha destinado para mi vida. También mi hermano que me está viendo, también quiere lo que Dios ha destinado para su vida y tiene todo el derecho legal de parte de Dios de recibírselo si Él se lo ha dicho. Amén. Entonces eso se llama justicia. No interponerse en el derecho del otro y no tolerar la injusticia, no tolerar las malas acciones de otros. ¿Por qué? ¿Por algún beneficio dañino? No lo sabemos, pero eso es justicia. Ahora, para finalizar, dice que el que ama siempre hará lo correcto. Fíjate bien, el que ama siempre hará lo correcto para sí mismo y para con su prójimo, porque anda en la luz verdadera que es Jesucristo. Todo el que anda en la luz hace lo correcto. Todo lo que anda en la luz no se equivoca. El que anda en la luz es imposible que se equivoque. El que anda en la luz hace lo correcto y da los pasos correctos y hace las actitudes correctas y hace todo bien. ¿Por qué? Porque anda en la luz y en la luz todo es manifiesto. Cuando tú ves la luz, todo se ve, todo es manifiesto, no hay nada en oculto cuando hay luz. Y aquí dice que el que anda en la luz, pues tiene todas las cosas manifiestas y es capaz de dirigir a otro, es capaz de orientar a otro, es capaz de ver el camino en el que va y así también ser de guía a los demás. Entonces, el que anda en la luz ama al otro porque sabe qué es lo correcto e incorrecto. Y así lo que quieres para tu vida, también lo vas a querer para el hermano que tú amas. ¿Y qué es lo que nos hace permanecer en la luz? El amor que le tenemos a Jesucristo. El amor que le tenemos a Él por haber otorgado su vida en esa cruz, por habernos rescatado. Ese amor que le tenemos a Él es el mismo amor que nos hace permanecer en esa luz que nos hace actuar de manera correcta. Amén. Eso hemos aprendido ahora. ¿Tenemos un abogado para con Dios? Sí, pero no es permiso para pecar. Esto más bien es para aquellos que no conocen a Cristo y que tienen que ser rescatados. Tenemos un abogado para con Dios, ¿verdad? Y tenemos ese mandamiento de amar a nuestro prójimo porque andamos en la luz y reconocemos las actitudes del anticristo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos una unción que nos indica y nos señala, nos guía sobre todas las cosas. Y eso mismo nos hace andar en la justicia. Amén. Así que esta es la palabra de Dios para ahora.